Imagínate esto. Una bestia blanca de 800 kilos se alza en la tundra ártica. Sus garras brillan como dagas. Un rugido sacude el aire helado a menos 42 grados centígrados. Frente a él, 12 sombras grises con ojos amarillos, hambrientos, desesperados, que todo esto pasó de verdad. Entre el 18 y 19 de marzo de 2018. Isla Ellesmere, Canadá. Documentado por cámaras científicas. Lo que pasó cuando estos lobos desafiaron al rey del Ártico va a helarte la sangre. Porque esta no es una historia más sobre supervivencia animal. Es la prueba de que la inteligencia colectiva puede enfrentar la fuerza bruta más devastadora del planeta. 23 días sin comer. La manada de Storm había llegado a su límite. El alfa, 45 kilos de músculo y determinación, lideraba 11 lobos árticos en territorio mortal. Costillas sobresalían como ramas secas. Lenguas sin saliva. Era supervivencia o muerte. Entonces llegó el aroma. Una foca muerta. 150 kilos de salvación. Suficiente para 2 semanas, suficiente para los cachorros escondidos, pero al llegar encontraron algo que heló su sangre, el olor inconfundible de oso polar macho, territorial, hambriento, completamente decidido a defender su hallazgo hasta la muerte. Kodiak emergió como una montaña viviente, 800 kilos, 12 años sobreviviendo inviernos que mataron osos más fuertes. Pelaje manchado de sangre fresca. Ojos negros evaluando la amenaza con frialdad de asesino profesional. Su presencia irradiaba autoridad primitiva que incluso los depredadores más valientes respetaban. Pero estos lobos no eran visitantes casuales. Eran una familia al borde de la extinción, liderada por un alfa que había perdido 2 cachorros el invierno anterior. Storm se detuvo a 50 metros, 47 segundos de estudios mutuos, cálculos de velocidad, ángulos de ataque, puntos vulnerables. Era duelo de mentes antes del duelo de cuerpos. El aire entre ellos vibraba con tensión que podría cortarse con cuchillo. Los expertos identificaron el momento exacto en que la diplomacia animal falló. Las 14 horas con 23 minutos. Storm aulló grave y prolongado. No era amenaza directa, sino negociación. Comparte la comida y nadie tiene que morir. La respuesta de Kodiak fue inmediata y definitiva. Se incorporó completamente sobre sus patas traseras, alcanzando 3,5 metros de altura, y rugió con tal fuerza que las cámaras registraron vibraciones sísmicas en 500 metros de radio. Su mensaje era claro: esta es mi comida, este es mi territorio, y voy a defender ambos con mi vida. Los lobos retrocedieron instintivamente, pero Storm no se movió ni 1 centímetro. A las 14 horas 24 minutos, 15 segundos exactos, Storm emitió la señal ancestral de ataque que sus antepasados habían usado para cazar mamuts. Era declaración de guerra contra el depredador más poderoso del Ártico. El primer ataque vino desde 3 direcciones simultáneas. Luna y Sombra, 2 hembras de la manada, se lanzaron desde los flancos izquierdo y derecho, mientras Rayo, el lobo más rápido del grupo, atacó directamente por detrás. Era táctica militar perfecta: dividir la atención del enemigo y atacar sus puntos ciegos. Kodiak había enfrentado lobos antes, pero nunca una coordinación tan precisa. Su primera reacción fue girarse hacia Rayo, lanzando una garra que podría haber decapitado a un caribú adulto. Pero Rayo había calculado perfectamente la distancia. Se detuvo a centímetros del golpe mortal y retrocedió mientras Luna hundía sus colmillos en el muslo izquierdo del oso. El rugido de dolor y furia de Kodiak se escuchó a kilómetros. Sangre caliente manchó la nieve inmaculada, el primer color rojo en un mundo de blancos y grises. Pero la herida solo había enfurecido más al gigante. Con movimiento que las cámaras captaron en cámara lenta, Kodiak se giró completamente
y atrapó a Sombra con sus mandíbulas. El crujido de costillas rompiéndose resonó como disparo de rifle. La loba cayó sangrando y jadeando, pero aún viva. Los demás lobos retrocedieron momentáneamente, pero Storm rugió una orden que los hizo regresar al ataque. No había retirada posible. La batalla entró en su segunda fase cuando Storm implementó táctica que los biólogos describieron como caza de relevos perfeccionada. Dividió su manada en 3 grupos de 4 lobos cada uno. Mientras el primer grupo atacaba frontalmente para mantener la atención de Kodiak, el segundo grupo se posicionaba estratégicamente esperando su turno, y el tercer grupo descansaba y recuperaba energías. Cada ataque duraba exactamente 90 segundos antes de que Storm emitiera la señal de cambio. Los lobos del primer grupo se retiraban inmediatamente mientras el segundo grupo tomaba su lugar. Era guerra de desgaste diseñada para agotar las reservas de energía del oso mientras mantenía presión constante sobre sus defensas. Kodiak había adoptado estrategia defensiva. Se posicionó con la espalda contra un iceberg, eliminando ataques por detrás, y usó sus garras delanteras como escudos móviles. Cada vez que un lobo se acercaba demasiado, una garra de 15 centímetros buscaba carne vulnerable. Ya había logrado herir gravemente a 3 atacantes, pero el costo energético era enorme. Su respiración se había vuelto laboriosa, vapor caliente emergiendo de su hocico. La nieve alrededor estaba completamente teñida de rojo, mezcla de sangre de lobo y oso que creaba patrones abstractos sobre el hielo. A las 15 horas con 47 minutos, exactamente 1 hora 24 minutos después del primer ataque, ocurrió el momento que cambió completamente el rumbo de la batalla. Kodiak, exhausto por el esfuerzo constante de defenderse contra oleadas continuas de atacantes, cometió su primer error estratégico. Durante un cambio de guardia entre grupos de lobos, bajó su garra izquierda medio segundo más de lo necesario para recuperar el aliento. Storm, que había estado observando cada movimiento del oso durante más de 1 hora, identificó la oportunidad instantáneamente. Se lanzó en carrera suicida directamente hacia la cara del oso, ignorando completamente las garras que podrían haberlo matado al instante. Su objetivo no era hacer daño, sino crear la distracción perfecta para que el resto de la manada ejecutara la maniobra final. Mientras Kodiak levantaba ambas garras para defenderse del ataque frontal de Storm, los 11 lobos restantes se coordinaron en el ataque más espectacular jamás documentado en vida salvaje ártica. Atacaron simultáneamente desde 11 ángulos diferentes, como los radios de una rueda mortal. Kodiak se encontró completamente rodeado, con lobos colgando de sus patas, su espalda, sus flancos, y uno particularmente valiente mordiendo su garganta. El rugido que emitió fue diferente a todos los anteriores. No era furia o dominancia. Era desesperación pura de un rey que se daba cuenta de que su reino estaba siendo conquistado. Pero Kodiak no había sobrevivido 12 inviernos árticos por casualidad. En el momento más desesperado de la batalla, cuando parecía que los lobos habían ganado, el oso demostró por qué su especie ha reinado en el Ártico durante milenios. Con explosión de fuerza que los expertos calcularon en más de 3.000 libras de presión, Kodiak se incorporó completamente y se dejó caer hacia atrás sobre el hielo. El impacto fue devastador. Los 3 lobos que estaban atacando su espalda quedaron atrapados bajo sus 800 kilos de peso. El crujido de huesos rompiéndose se escuchó por encima de todos los demás sonidos de batalla. Tormenta y Cazador, 2 machos veteranos de la manada, quedaron fatalmente heridos al instante. El tercero, un lobo joven llamado Viento, logró rodar fuera del impacto, pero con sus patas traseras claramente fracturadas.
Los lobos restantes retrocedieron momentáneamente, no por miedo, sino por respeto hacia un adversario que acababa de demostrar que prefería morir peleando antes que rendirse. Storm evaluó rápidamente la situación. Había perdido 3 guerreros, tenía 4 más heridos de gravedad y aún enfrentaba a un enemigo que, aunque exhausto y sangrando profusamente, seguía siendo mortal. Las leyes de la naturaleza sugerían retirada. La lógica de supervivencia exigía buscar comida en otro lugar, pero Storm ya no luchaba solo por comida. A las 15:51:33, tomó la decisión que definiría su legado como líder. Emitió un aullido diferente a todos los anteriores. Era declaración de guerra total. El ataque final comenzó con precisión quirúrgica que dejó sin palabras a los científicos. Storm había observado durante casi 2 horas los movimientos de Kodiak, estudiando cada patrón, cada reflejo, cada segundo de vacilación. Había identificado que el oso tenía tendencia a proteger su lado izquierdo, posiblemente debido a herida antigua de alguna batalla anterior. También había notado que después de cada explosión de fuerza, Kodiak necesitaba exactamente 3.2 segundos para recuperar su posición defensiva óptima. Usando esta información, Storm diseñó la maniobra más compleja jamás ejecutada por lobos en estado salvaje. Dividió sus 8 lobos restantes en 4 parejas, cada una con objetivo específico. La primera pareja atacaría el lado derecho para forzar a Kodiak a girar y exponer su flanco izquierdo vulnerable. La segunda pareja esperaría exactamente 2.8 segundos antes de atacar ese flanco expuesto. La tercera pareja se encargaría de las patas traseras para derribar al gigante. Y la cuarta pareja, liderada por el propio Storm, ejecutaría el golpe mortal. Lo que siguió fueron los 47 segundos más brutales e impresionantes jamás captados por cámaras científicas en el Ártico. Los lobos ejecutaron el plan con sincronización que habría hecho envidiar a cualquier unidad militar de élite. Kodiak, exhausto y confundido por los ataques desde múltiples direcciones, no pudo anticipar la complejidad de la estrategia. Cuando finalmente cayó sobre sus costillas, con Storm colgando de su garganta y los demás lobos controlando sus extremidades, el silencio que siguió fue ensordecedor. Durante 127 segundos exactos, registrados por 3 cámaras diferentes, el oso polar de 800 kilos y el lobo alfa de 45 kilos se miraron directamente a los ojos. No había odio en esas miradas. No había malicia, solo el reconocimiento mutuo entre 2 guerreros que habían luchado con honor hasta sus límites físicos. Storm tenía los colmillos presionados contra la arteria carótida de Kodiak. Un movimiento de 3 centímetros sería suficiente para terminar la vida del rey del Ártico. Pero en ese momento crucial, algo extraordinario sucedió. Kodiak dejó de resistirse. Sus músculos se relajaron, sus garras se retrajeron. Sus ojos, que habían brillado con furia homicida durante 2 horas, mostraron algo que los biólogos describieron como aceptación digna de la derrota. Storm sintió el cambio inmediatamente. El oso se había rendido. La batalla había terminado. Pero lo que pasó después desafió todo lo que los científicos sabían sobre comportamiento de depredadores árticos. En lugar de ejecutar el golpe mortal, Storm aflojó lentamente su mordida. Se separó del cuello del oso y retrocedió 3 pasos, manteniendo contacto visual en todo momento. Era muestra de respeto hacia un adversario valiente, un reconocimiento de que Kodiak había luchado con honor y merecía morir con dignidad. Durante los siguientes 23 minutos ocurrió algo que cambió la comprensión científica sobre la inteligencia emocional de los lobos árticos. Storm se acercó lentamente al oso herido, no como depredador, sino como médico.
Sus movimientos eran deliberados, calmados, casi ritualísticos. Comenzó a lamer las heridas más graves de Kodiak, especialmente los cortes profundos en los flancos donde las garras de otros lobos habían encontrado carne. Los demás lobos formaron un círculo protector alrededor de ambos animales, como si entendieran que algo sagrado estaba ocurriendo. Las cámaras captaron cada detalle. Storm, limpiando las heridas del oso con dedicación que normalmente reservaba para los cachorros de su propia manada. Los científicos que analizaron estas imágenes llegaron a conclusión sorprendente. Storm no estaba solo sanando las heridas físicas de Kodiak, estaba sanando la herida psicológica de la derrota. Estaba demostrando que la victoria no requería humillación del vencido. Era lección de liderazgo que trascendía las especies. Cuando Kodiak finalmente se incorporó, casi una hora después del final oficial de la batalla, no hizo ningún movimiento agresivo hacia los lobos. En cambio, se dirigió lentamente hacia la carcasa de foca que había sido el origen del conflicto. Tomó aproximadamente un tercio de la carne y se retiró a 200 metros de distancia. Era su manera de reconocer que Storm había ganado el derecho a la comida, pero también era Storm reconociendo que Kodiak había luchado con suficiente valor para merecer una porción. Los efectos de este encuentro resonaron a través del ecosistema ártico durante meses. La manada de Storm, fortalecida por la victoria y la abundante comida, no solo sobrevivió al invierno, sino que prosperó. Las hembras dieron a luz camadas más grandes y saludables. Los cachorros crecieron más rápido y más fuertes. La genética superior del alfa victorioso se extendió a través de la población local de lobos, creando una nueva generación de depredadores más inteligentes y estratégicos. Kodiak, por su parte, se convirtió en leyenda viviente entre los osos polares de la región. Su batalla épica contra 12 lobos se transmitió a través de señales químicas y comportamientos que otros osos interpretaron como marcas de respeto extremo. Nunca más fue desafiado por machos más jóvenes. Su estatus como elder había sido ganado no por victoria, sino por la dignidad con que había enfrentado la derrota. Los científicos continuaron monitoreando ambos grupos durante los siguientes 5 años. Lo que descubrieron cambió fundamentalmente la comprensión sobre cooperación interespecies en ambientes extremos. Storm y Kodiak desarrollaron lo que los investigadores describieron como alianza estratégica informal. Aunque nunca cazaron juntos, coordinaron territorios de manera que sus actividades se complementaran en lugar de competir. 5 años después de la batalla épica, en marzo de 2023, las cámaras del Arctic Research Institute capturaron una imagen que se convirtió en icónica para la comunidad científica mundial. Storm, ahora un veterano de 8 años con cicatrices que contaban historias de incontables batallas, yacía tranquilamente junto a Kodiak, ahora de 17 años y claramente en sus años dorados. Ambos observaban en silencio cómo los cachorros de la manada jugaban a pocos metros de distancia, bajo la protección invisible de 2 leyendas vivientes que habían aprendido que la verdadera fuerza viene de saber cuándo luchar y cuándo proteger. La imagen fue titulada Respect Earned y se exhibió en museos de historia natural de 5 continentes. Pero para quienes conocían la historia completa, la imagen representaba algo mucho más profundo. Era la prueba visual de que incluso en el lugar más hostil de la Tierra, la sabiduría puede triunfar sobre la violencia. El respeto puede nacer del conflicto, y los enemigos más feroces pueden convertirse en los aliados más confiables. Storm murió en 2024, a los 9 años, rodeado por 3 generaciones de descendientes que llevaban en su ADN no solo sus genes superiores, sino también las lecciones de liderazgo que había demostrado durante esa batalla legendaria de marzo de 2018.
Kodiak continuó protegiendo el territorio hasta 2025, cuando finalmente sucumbió a la vejez a los 19 años, una edad prácticamente imposible para un oso polar en estado salvaje. Sus últimos días fueron observados por los descendientes de Storm, quienes mantuvieron una vigilia respetuosa hasta que el gran oso cerró los ojos por última vez. Los expertos nunca lograron explicar completamente cómo una manada de lobos hambrientos logró no solo enfrentar, sino ganar respeto de un oso polar en su máximo poder físico. Las leyes de la física, la biología y el comportamiento animal sugerían que era imposible. Pero Storm había demostrado que cuando la supervivencia se combina con estrategia, cuando el liderazgo se basa en inteligencia emocional en lugar de solo dominancia física, cuando la victoria se define como prosperidad del grupo en lugar de destrucción del enemigo, los imposibles se vuelven inevitables. Su legado se convirtió en materia de estudio no solo para biólogos, sino para líderes empresariales, comandantes militares y cualquiera interesado en entender cómo pequeños grupos coordinados pueden superar fuerzas aparentemente invencibles. Oye, antes de que continuemos con esta historia increíble, necesito hacerte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin aviso. Solo echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que aún estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene en camino. Y ya que estás ahí, dale a ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar.